Y bueno amigos, ha sido una semana interesante en la que, como no podía ser de otra, los culés que estaban muy subiditos están mamando como nunca. Esta semana mamaron de Vinicius y también ahora están mamando del Real Madrid luego de haber conseguido el campeonato de la Intercontinental, que es cierto, aquí no vamos a volvernos absolutamente locos por un torneo que a mí me da la sensación de que es demasiado menor como para volverse locos ni para sacar conclusiones. Evidentemente eso, primero que todo, pero igual les ha jodido por muchas cosas. Quiero que veamos algo de Juanma Rodríguez, que ha colocado en su sitio a J. Jordi una vez más, recordándole que son un club corrupto, compra árbitros y toda la cosa. Eso no podemos dejar que muera bajo ninguna circunstancia. Y también, muchachones, quiero que veamos algo de el canal este de Spider Culé, que me pareció bastante llamativo. Vamos a cerrar con algo de Maldini también, que me pareció interesante. De hecho, vamos a empezar con lo de Maldini y vamos a cerrar con lo de J. Jordi, el otro y compañía, que me pareció también bastante llamativo. No me quiero enredar en exceso aquí con esta cuestión. Quiero que inmediatamente empecemos escuchando lo que hemos visto, lo que he encontrado en el canal del Spider Culé, que me pareció por lo menos interesante para comentar, muchachones, y lo vamos analizando en breve. A ver, Dicho esto, antes de que empecemos a escucharlo, quiero añadirles que si quieren van a ver el video. Si se fijan en la parte inferior, van a ver que hay 6 minutos con 40 ya avanzados en el video, que yo ya me he saltado porque quería colocar una pequeña parte nomás. Y pueden ir a verlo porque estuvo llorando que el gol anulado a Bellingham, que el penalti. Este no es Spider Culé, es un tal Venom que les hace la suplencia a este hombre cuando está de vacaciones. dicho esto, me apetece hablar un poco del Real Madrid, porque yo como aficionado del Barça estoy un poco frustrado ya y cansado. O sea, el Real Madrid el año pasado ganó el doblete, este año ha ganado la Supercopa de Europa y este torneo intercontinental, no sé qué, que le hace el mejor equipo del mundo. Y, y siguen ahí en Liga, luchando por la primera posición. Ahora mismo están segundos o terceros, pero están con un partido menos, con lo cual pueden estar en primeros o segundos perfectamente en Liga. Están ahí, habiendo hecho un arranque de Liga muy malo, pero el Madrid siempre está ahí. El Madrid siempre está ahí, en las épocas malas está ahí, en las épocas buenas te gana Champions y Ligas. El Barça en las épocas buenas no te gana nada, te hace 85 puntos. Según algunos, en las épocas buenas te gana 85 puntos o te gana una Liga en 5 años. Y esta es la diferencia entre el Real Madrid y el Barça. El Real Madrid estaba fatal en Champions, ya está medio clasificado en los playoffs seguro y con posibilidades de entrar entre los 8 primeros. Acaba de ganar un título, ha ganado la Supercopa, está compitiendo por todo, tiene un equipo buenísimo con unas individualidades buenísimas, tiene un equipo saneado, un presidente que puede fichar prácticamente al jugador que se le venga en gana. Y esto hunde. Yo me rindo. O sea, realmente me dan envidia en ese sentido porque creo que en el Barça, macho, pues mira, hace 10 años que ganamos nuestra última Champions y en los últimos 5 años hemos ganado una Liga. Entonces, y una Copa del Rey. Entonces, bueno, las comparaciones son odiosas, pero ahora mismo hay que reconocer que bajo mi punto de vista el Real Madrid, pues, es el mejor equipo que hay ahora mismo. Me duele porque juegan como el culo, no me gusta el plan de juego que tienen, no me gusta el modelo de idea futbolística que tienen, ni me gustan muchos de sus jugadores, pero uno se tiene que rendir a la evidencia y el Real Madrid ya lleva 2 títulos en esta temporada y de momento, haciendo un inicio de liga muy malo, está exactamente igual, prácticamente, que el Barça de Hansi Flick, que poco más, y nos vamos a Canaletas a celebrar que habíamos ganado los primeros 10 partidos de liga. A ver, chicos, con esto ha sido suficiente. Han sido aproximadamente 2 minutos absolutamente demoledores en el que escuchamos como un culé absolutamente abatido, desquiciado, fastidiado. Porque bueno, es muy evidente, muchachos, que venimos escuchando durante décadas la supremacía del Real Madrid a la hora de ganar títulos, la supremacía del Real Madrid incluso cuando las cosas no le terminan de salir del todo bien. Recordamos que venimos de una temporada que ha generado muchísimas dudas, es cierto, y lo acabo de decir, lo voy a repetir. No podemos sacar un balance con un título como este o como el de la Supercopa Europea, aunque creo que tenía un poquito más de fortaleza el de la Supercopa Europea, debido a que el Atalanta es un rival un poco más fuerte en ese aspecto, ¿no? Creo que eso para tenerlo en cuenta. Y cómo están absolutamente hundidos, porque, verdad, estaban al borde de irse a Canaletas a celebrar que eran ganadores de la liga en septiembre y la vida les ha vuelto a colocar en su sitio y creo que todavía falta mucho. Creo que este Barça todavía nos puede regalar muchísimas más alegrías de las que no nos ha regalado a día de hoy, que ya han sido unas cuantas y bueno, vamos a ver cómo es que acaba la temporada, pero es que es llamativo
ver cómo se resignan, cómo están totalmente hundidos ante un Real Madrid que, repito, no estando ni cerca ni de cerca de ser un equipo absolutamente dominante, sigue allí metiendo la expresión y toda la cosa. Es que es absolutamente maravilloso. Vamos a escuchar ahora lo de Maldini, que también es bastante interesante. Maldini últimamente es que ya también se dio por vencido, me parece maravilloso. El Madrid, lo digo así, porque es que es así. Hoy es el rey del mundo. En este momento, habiendo ganado esta Copa Intercontinental, pero en la historia del fútbol, pues es el equipo más grande. Yo creo que, lo he dicho muchas veces aquí en Mundo Maldini, lo he dicho en Movistar, lo he dicho en COPE, lo digo habitualmente, yo creo que es difícil. Ya sé que hay muchos hinchas que no son del Real Madrid, por supuesto que sí, y muchos que sí lo son, pero es muy difícil no reconocer que el Real Madrid es el equipo más grande de la historia del fútbol. El Madrid ha empezado a jugar en el minuto 15-20 aproximadamente, y Pachuca, es verdad que no ha creado peligro, pero ha podido manejar la pelota en 3/4 de campo, ha estado cómodo. Cuando un equipo es tan superior como es el Real Madrid a Pachuca, superioridad técnica, incluso física en muchos jugadores, si son capaces de darle velocidad y profundidad al juego, el rival prácticamente no tiene nada que hacer. Y es lo que ha hecho el Madrid a partir del minuto 20-25. El partido, sinceramente, a partir del primer gol, prácticamente casi ni ha existido. Y bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Todo el mundo habla de la superioridad que ha mostrado el Real Madrid ayer ante Pachuca, ante un equipo que, bueno, lo normal era que sucediera lo que terminó sucediendo. Pero es que, al igual que lo que acabamos de escuchar del otro canal de YouTube, como lo que hemos escuchado en este momento de Maldini, es inevitable no detenerse, al menos que sea J. Jordi, detenerse a pensar que lo del Real Madrid es absolutamente absurdo y de locos. Me parece bastante llamativo porque un tipo que se ha encargado de echar mierda al Real Madrid, entre comillas, de este partido del Madrid no me ha gustado, me ha parecido que el Barça ha sido mejor, aquello, lo otro, lo que hemos visto durante décadas. Es llamativo que un tipo como Maldini tenga esa opinión. Pues a mí me llama poderosamente la atención. Y es que no hay más que añadir realmente. Es una absoluta realidad. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia del deporte, no solamente de la historia del fútbol, de la historia del deporte. No hay una institución que sea capaz de hacer las gestas que está acostumbrada a hacer el Real Madrid. No hay un equipo con la capacidad de mover las cosas que es capaz de mover el Real Madrid, y por ende ya los antimadridistas, por lo menos los que tienen un poquito de dignidad, que se quieren y se tienen un poquito de respeto a ellos mismos, se atreven a reconocerlo. Van a quedar tipos como J. Jordi que hasta la muerte van a seguir creyendo o no creyendo, van a seguir intentando engañar a la gente que el Barça es el mejor equipo del mundo, que aquello, que lo otro, pero hay gente que ya pues definitivamente se ha dado por vencido, y me alegra de verdad que Maldini haya salido de ese mundo absolutamente oscuro, al igual que el tal Venom este que escuchamos hace un momento. Cerramos con esto de Juanma Rodríguez y de J. Jordi, porque J. Jordi estaba hablando de que el árbitro, que no sé qué, como siempre la lloradera del siglo, y ha llegado el que lo coloca casi siempre en su sitio. Y todo esto que consigue el Madrid, 15 Copas de Europa, 36 ligas, hoy la cuarta Copa Intercontinental en solitario ya no hay ningún equipo del mundo que tenga tantas Copas Intercontinentales como el Real Madrid, 5 campeonatos del mundo, en fin, entre otras cosas de menor importancia como Supercopas y cosas de estas que los madridistas ni siquiera contamos. Todo esto, Josep, sin haberle pagado al árbitro, al vicepresidente de los árbitros, durante 17 años, 8,4 millones de euros. Sencillamente demoledor, muchachos. Son 35 segundos que han servido para colocar en su sitio a uno de los tipos más sinvergüenzas que hay, porque es llamativo. Yo creo que puedo llegar a tener que un aficionado del Betis, del Sevilla, del Valencia, de la Real Sociedad pueda llegar a tener alguna queja por algún partido en el que ha sido perjudicado contra el Real Madrid o contra el Fútbol Club Barcelona, que son los que más les han salido perjudicados. Y puedo llegar a entender que tengan alguna queja estos equipos, no, pero que lo venga a decir esta gentuza que han estado corrompiendo el sistema durante más de 2 décadas, es que me parece sencillamente maravilloso. Por eso siempre en este canal se va a difundir cuando tipos como Juanma Rodríguez, como Paul Tenorio, como José Luis Sánchez, como el tipo Ferreras y toda esta gente que tiene de alguna manera cierto alcance en cuanto a altavoz, aquí en este canal siempre se va a difundir para que no se les olvide jamás lo que son, y yo creo que ha quedado bastante claro. Solamente me queda despedirme esperando que hayan disfrutado de este video. Más tarde les voy a hacer un par de videos tal vez, así que muy atentos a eso. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.